Hola cronistas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo más de nuestro canal de YouTube asturiano y familiar Crónicas de Asturias. Hoy es 8 de septiembre, para quien no lo sepa, Día de Asturias, y lo hemos venido a celebrar nada más y nada menos que a la playa de la Espasa, una playa súper bonita en el concejo de Caravia, de la cual también tenemos un vídeo en nuestro canal de YouTube que os dejaré por abajo en la descripción. Hoy vamos a hacer una especie de videoblog de cómo disfrutamos nosotros el Día de Asturias, para que el año que viene podáis coger ideas de todo lo que hemos hecho nosotros y poder aprovecharlo de la misma forma vosotros también. Primero vamos a comer aquí en el área recreativa de esta playa, que es maravillosa, y os recomendamos el vídeo que ya hicimos aquí. Y después vamos a ir hasta el concejo de Corbera, donde hay un montón de actividades para niños y mayores. Bueno, pues esta es la comida que nos hemos traído hasta la playa de la Espasa hoy. Como podéis ver, comida bastante asturiana. Nos faltó para reflejar a la perfección una fiesta de Prau, una tortilla de patata, pero traemos pues bollo preñau, empanada de atún y por supuesto algo que no puede faltar en todas las fiestas de Prau asturianes y en todas las festividades de nuestro Principado, una botellita de sidra. Y bueno, cronistas, pues aquí podemos ver esa playa de la Espasa que os mencionaba antes. Vamos a dar una vueltecilla por la arena. Ya hemos dejado los zapatos en una de las orillas. Por aquí está Salvamento Marítimo, aquí la zona de Prao, de bares, el área recreativa, un poco más allá la montaña y la entrada desde la carretera a toda esta zona de aquí. Por aquí también el río que viene a desembocar a la playa de la Espasa, y un poco más allá la isla, la playa de la isla, donde también hicimos un vídeo que tenéis en la descripción del vídeo de la Espasa, ya en el concejo de Colunga. Y bueno, chicos y chicas, pues después de haber dado un paseo por la arena de la playa de la Espasa e incluso habernos bañado en el río que desemboca en la misma, nos montamos ya en el coche para ir hasta los pueblos del concejo de Corbera, donde hoy se están celebrando la mayor parte de las actividades para celebrar el Día de Asturias. Nos queda todavía un cachito, así que no os voy a entretener mucho, pero lo que sí que os voy a decir es que, a pesar de que nos hayamos perdido actuaciones súper chulas, como por ejemplo la de Anabel Santiago, la de Algaire, o habernos perdido los juegos tradicionales infantiles o la masterclass de escanciadores, quedaros hasta el final del vídeo, porque todavía nos espera el concierto de, por ejemplo, Los Berrones, la actuación de Joaquín Pajarón o un montón de cosas más súper chulas que vamos a ver en el pueblo de Les Vegues de Corbera. Así que cuando lleguemos os vuelvo a grabar otra escenita. Ya en el prado de la fiesta nos podemos encontrar pues varias actividades infantiles, atracciones y también puestos de comida, como por ejemplo churrerías, etcétera, etcétera. Chorizo, tortilla de patata, bacon, faves pintes, venden faves pintes. ¿Qué para los ingleses son beans? ¡Son faves pintes! Estoy bien para comer. Con chorizo, huevos, tortilla francesa, un donus, una palmera de chocolate, un triángulo, una bandera rosa, fruta, comemos fruta para acabar con el Amazonas, piña, melón, sandía, un moniquí, pera conferencia, golden, reineta, piescu. Hay gente que hace un bocadillo para luego. ¡Hombre, no me jodas! ¿Y bebé? No.
¿Queréis? Me alegro. Esto é o manjar. El médico di 5 piezas de fruta al día. 5 botellas. Oye, que cuando suena el móvil siempre me preguntes ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy aquí tomando un escacible y un sardino que se encanta. Estoy aquí atascado con un cliente que tengo un asunto que tratar, que aunque tuvo conmigo una mili, tú no lo conoces, ¿qué más da? Pero dime cómo diablos te arreglas cuando no tenemos móvil. Yo todavía no me entiendo porque siempre hay que estar localizado. Pero dime cómo diablos te arreglas cuando no tenemos móvil. Yo todavía no me entiendo porque siempre hay que estar localizado. Presumís de ser buen mozo, ahí es una mujer. Núñez tú, Núñez, Núñez tú, ¿qué vas a hacer? Presumís de ser buen mozo, ahí es una mujer.
El resumen del día es bastante positivo. Hemos comenzado por la mañana pues haciendo unas compras de comida y sidra fundamentalmente, y por la tarde nos hemos ido a comer a la playa de la Espasa, donde hemos estado paseando y bañándonos en la playa. Recordad que el vídeo lo tenéis abajo en la descripción y que el vídeo de la isla lo tenéis en la descripción del de la Espasa. Después nos hemos ido directamente a Corbera, donde hemos visto la actuación de Joaquín Bajarón. Paula se ha montado en unas atracciones que había por la zona. Después hemos visto el concierto de los Berrones y por último los fuegos artificiales. Si os ha gustado el videoblog de hoy, recordad darnos un like, comentar por abajo vuestra parte favorita del vídeo o dónde habéis estado este día de Asturias o qué cosas habéis hecho. Y después recordad también compartir este vídeo con todos vuestros amigos, amigas, familiares asturianos y asturianas para que también nos cuenten su opinión. Y recordad, lo más importante, suscribiros y activar la campanita de las notificaciones para enteraros de nuestros próximos vídeos, porque dentro de muy poco, en octubre, cumplimos un año con este nuevo canal de YouTube, así que no os perdáis el vídeo especial. Y os recuerdo también que hoy es el último día para poder aprovechar el descuento del 20% de nuestro curso de asturiano online con el código Asturias22, que está apareciendo ahora mismo en la pantalla. Recordad, hoy a las 12 de la noche acaba el plazo. Más información en nuestra cuenta de Instagram, crónicas_Asturias. Así que nada, un besito y disfrutar del día. Nos vemos en el próximo vídeo de la próxima semana, cronistas. Hasta entonces.